Te bendiga, buen día, que sea un día de mucha bendición, un día de prosperidad, un día de sanidad, un día de liberación, un día de presencia de Dios en tu hogar y en tu vida. Saludándote desde Amatitlán, Torre Fuerte, Ciudad de Dios, este día, compartiendo la palabra de Dios. Gracias por dejarnos entrar en tu corazón, en tu hogar. Que esta palabra sea una palabra de ayuda, de esperanza y una palabra de poder que te lleve a poder seguir avanzando y caminando en esos terrenos que estamos caminando en estos tiempos. Pedimos al Señor que nos use para poder bendecirte y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones. Quiero compartir ahora una palabra de mucha bendición. Toda la palabra de Dios es de mucha bendición. Espero que podamos aprender de esta. Hebreos 11:32. Siempre digo esto, si tenés Biblia, es bueno que la tengas ahí cerca y que leamos juntos Hebreos 11:32. Dice su palabra: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Quiero hablarte de algo. Le vamos a poner a esto los todoterreno de Dios. Viéndolo de esta manera, estos carros todoterrenos salieron en el siglo XX, hablando de vehículos, porque es solo una metáfora, un ejemplo. Fueron construidos para las guerras, para movilizarse en todo tipo de terreno, para vigilar, hacer guardia y meterse en lugares donde era un poco difícil entrar y soportar los ataques y los embates del enemigo. Luego, al pasar la guerra, los adaptaron para uso civil. Esos vehículos se metían en cualquier lugar. Entonces, por eso queremos ponerle los todoterreno de Dios, ¿verdad? Esta palabra que yo le acabo de leer ahorita, en el libro de Hebreos, fueron hombres que triunfaron en cualquier circunstancia, ¿verdad? Cualquier circunstancia. En el caso de Daniel y otros muchos que se encuentran entre los héroes de la fe. Creo que tenemos la oportunidad ahora de poner nuestros nombres en Hebreos capítulo 11, todos los hijos de Dios todoterreno como héroes de la fe. Entonces, en este tiempo actual que estamos viviendo, de una u otra manera, estamos en una prueba que está midiendo nuestra perseverancia en Dios. Quiero hablar y decir que de alguna manera vamos a salir de esta prueba. Se dice que viene recesión económica, ya sea de manera general, mundial o individual o privada. Las pruebas vienen y hay que salir ganadores para recibir la recompensa. Entonces, debemos de tener mucha importancia en estos puntos, y es importante la importancia del temor de Dios. Hablando, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros? Proverbios 9:10. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros estas circunstancias? Nosotros somos todoterreno, yo me considero todoterreno de Dios.
Espero que usted se considere todo terreno de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Es importante que nosotros tengamos temor de Dios, muy importante. Es también importante la importancia de la fe, lo que es la fe. Esto es el común denominador de todos los terrenos de Dios. O sea, sin fe nosotros no podemos ser todoterreno. Es como ese vehículo que yo le estaba hablando. Si no tiene tracción en las 4 ruedas, no pueden ser un vehículo que entre donde otros vehículos no pueden entrar, que soporte todo lo que otros vehículos no pueden soportar. Entonces la fe es bien importante. La fe es algo primordial que nosotros debemos de tener. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. 11:33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Imagínense, por fe, cerraron bocas de leones, conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesas. Nosotros podemos obtener promesas y enfrentarnos a cualquier situación difícil. Los todoterrenos de Dios estamos preparados para lo que venga. Entonces, ahora quiero decirle que miremos otro punto, como número 1, ¿cómo reaccionamos en la prueba? ¿Cómo reaccionamos en la prueba? Pregúntese, ¿somos cristianos todoterreno? ¿Cómo vamos a reaccionar en esa prueba? Cada quien en lo privado es dueño de su vida. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar usted? Hay diferentes casos en la palabra de Dios que nosotros podemos ver y tomar como ejemplo, que para eso está la palabra de Dios, para animarnos, para alentarnos, para darnos vida. José, hijo de Jacob, antes de la ley, ellos estaban cubiertos por el pacto de la circuncisión. Su casa era centro de perseverancia y su papá Jacob era instructor de él. Y él sobrevivió en la fe cuando lo sacaron de su casa y lo llevaron a Egipto. Imagínense todo lo que pasó José. Lo trataban mal los hermanos, abrieron un pozo, lo metieron en el pozo, lo vendieron como esclavo, estuvo preso, metido entre brujos, metido entre agoreros, estuvo en una prisión. Y todas esas cosas pasó José y las superó por medio de la fe. Entonces, veamos nosotros a Daniel también, después de la ley. Eso fue después de la ley. El templo era su centro de perseverancia en la fe. Él se mantenía en el templo perseverando. Lo sacaron de ahí y logró sobrevivir. Entonces, él era un hombre que tenía más instrucción que José. Era bien instruido, un hombre bien estudiado, como quien dice que estudió en las mejores universidades del mundo en ese tiempo. Era un hombre conocedor de muchas cosas. El hecho de que alguien sea conocedor y sea bien instruido, hay un ejemplo muy bueno aquí, porque este hombre de Dios oraba 3 veces al día. Y adoraba a Dios, adoraba a Jehová su Dios. Y él tenía toda la instrucción de la ley. Y era un hombre con mucha fe. Se enfrentó a circunstancias bien difíciles en toda la vida que estuve en esta tierra. Entonces, yo se lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Cómo ser un todoterreno de Dios?
O usted, si quiere, me pregunta, ¿cómo podría ser yo un todoterreno de Dios? A estas alturas ya deberíamos de ser todoterreno de Dios por todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. Veamos nosotros el caso de Daniel 1:8. Antes de leerle Daniel 1:8, quiero que usted se ponga a pensar todo lo que está sucediendo y está pasando. Todo lo que está pasando en el mundo sobre esa situación de ese virus inventado por los hombres, que creo yo en lo personal, no es una doctrina, que esto fue diseñado por los hombres. Estaba viendo unas noticias y en el tiempo de cuarentena en Miami pusieron todas las torres 5G y en el mundo están tratando la manera de poner toda esa tecnología por lo que le llaman el nuevo orden mundial. Y esto es terrorífico porque estas son cosas demoníacas, son acontecimientos de los últimos tiempos. Imagínese que usted no va a poder ir a comprar si se deja poner la inyección, y dentro de la inyección de una vez le van a poner su chip para poder ser apto para ir al cine, para ir a la iglesia, para ir a todos los lugares a comprar, para ir al banco, ¿verdad? Quiero decirle que los todoterrenos de Dios tenemos que estar preparados para lo terrible que viene el futuro, dispuestos a morir por nuestro Dios, por aquel que murió en la cruz por nosotros. Las cosas que están sucediendo no son cosas corrientes, no son cosas que, como dice la gente, ya va a pasar. Hay dos grupos, un grupo que está conformado por patriotas, soldados de Dios, peleando contra el grupo del mal, que están incluidos gente muy pudiente que quieren gobernar el mundo, ¿verdad? Y al gobernar el mundo quieren gobernar a todos, poner una sola religión. Entonces debemos de estar atentos nosotros y por eso debemos de ser todoterreno para estar preparados para todo lo que viene, porque no vienen cosas buenas. Lo bueno que nosotros tenemos es que tenemos al que venció al mundo. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? La fe. Entonces nosotros somos todoterreno. Yo no sé si usted puede confesar ahí en el lugar donde usted está que usted es todoterreno. Vienen tiempos de cambio, tiempos difíciles. Mucha gente tiene esperanza de que las cosas mejoren. Y quiero decirle que las cosas pueden mejorar para los hijos de Dios, los temerosos de Dios, los que confiamos en Dios, los que creemos en Dios. Y si nosotros nos toca que morir por Cristo, vamos a morir por Cristo. ¿Cómo ser un todoterreno de Dios? Veamos el caso de Daniel 1:8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y al cabo, versículo 15, 1:15, al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más roízos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. O sea que, dele gloria a Dios que en su casa usted tiene su chipilín, su quilete, su agua chiva. En Guatemala el agua chiva es el fresco de masa o su atolito de masa. Dele gloria a Dios porque no se está contaminando con la comida del mundo, ¿verdad? Entonces, Daniel conocía a Dios, tenía vivencias con Dios. Hermano, predicar temas de este tipo, tenemos que haber tenido vivencias con Dios. Yo me atrevo a predicarlas porque he tenido vivencias con Dios. Yo conozco al Dios de la multiplicación, conozco al Dios de la sanidad, conozco al Dios de la provisión, conozco al Dios de amor, al de justicia,
al Dios de un amor incondicional. Entonces yo puedo hablar estos temas porque he tenido vivencias con Dios. Yo he visto con mis ojos, hermano, la multiplicación aquí en la tierra de alimentos, y si no veo la multiplicación, veo que nunca se termina. Siempre hay para los hijos de Dios que tenemos fe. Entonces dice que él propuso en su corazón, Daniel, no comer los manjares del rey. Entonces, él tenía vivencias con Dios, él tenía fe, mucha fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra sale de la boca de Dios, sale de la boca de Dios. Y esta palabra viene a alimentarnos y viene a aumentar nuestra fe, viene a que nuestra fe crezca. Puede ser una fe pequeña en este momento, pero por el oír la palabra su fe va en aumento. Entonces Daniel conocía a Dios y tenía fe, era un hombre de discernimiento como nosotros. Y dice, bueno, ¿y usted también? Bueno, ministrese. Yo me ministro de esa manera, yo me ministro que soy un hombre con discernimiento del bien y del mal. Por eso le estaba hablando de las cosas que vienen. Hermano, vienen huracanes, y no se lo estoy hablando por medio del Insibumen. Esto lo hablé yo el 31 en la noche profética aquí en nuestra congregación. Viene en lo ecológico, vienen inundaciones, vienen derrumbamientos de montañas, y no viene cosa buena para la tierra. Pero a nosotros, a los que creemos su nombre, nacerá el sol de justicia. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay que entender todas estas cosas. Hay que entender que tenemos que tomar decisiones, porque un todoterreno toma decisiones. Un todoterreno, entre comillas, se fabrica, se forma, depende del diseño y el material de la construcción. Eso era lo que a mí me preocupaba hace más de un año y medio, casi 2 años, que empecé yo a preparar a la gente para estos tiempos. Y le decía, va a llegar el momento en que usted va a necesitar esto que está aprendiendo hoy. Hay muchos que en este momento deberían de estarse recordando las palabras que yo le decía hace como 2 años, año y medio. Y muchos se fueron de la iglesia por la forma que yo enseñaba, porque yo exigía a las personas que nosotros mismos tenemos que actuar, nosotros mismos tenemos que ver la sanidad, nosotros mismos tenemos que creer que el poder está en nosotros, porque va a llegar el momento que van a haber choques de poderes y el tiempo ha llegado. Entonces el diseño es la imagen de Cristo en nosotros, parecernos a Él, la imagen de Cristo en nosotros. Un cristiano todoterreno de Dios se debe parecer a Jesús. Muchos dicen, yo quiero parecerme a Elías, yo quiero parecerme a Eliseo, yo quiero parecerme a Felipe, con F, Felipe, quiero parecerme a Juan el Bautista, y todos quieren, pero rara vez escucho yo decir, yo quiero parecerme a Jesús. Y el diseño es Jesús, porque un cristiano todoterreno de Dios se debe parecer a Jesús. El todoterreno de Dios por excelencia. Jesús fue victorioso en el desierto, en lo alto del monte y en el templo. Fue victorioso en todo. Romanos 8:28, va una palabra, un misil a su corazón. Sucede en mí, me levanta, porque mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza. Romanos 8:28, y sabemos, dice, sabemos, usted debe de saberlo, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito.
Usted fue llamado porque tiene un propósito y el propósito de Dios dijo, voy a mandar este todoterreno en estos últimos tiempos, voy a mandar a este todoterreno en estos tiempos porque instrumento me va a ser útil en estos últimos tiempos. Entonces, porque a los que antemano, Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es el diseño. Y entonces, debemos nosotros de tener fundamento. Veamos nosotros una casa cuando la están construyendo, abren unas zanjas como de 1,5 metros, 2 metros. Y le llaman, los constructores le llaman cimientos. Nosotros construimos, y he visto yo que en las construcciones se ponen piedras, rocas, y se funde con material sólido, ¿verdad? Entonces, conforme a la imagen de su Hijo somos hechos, pero tenemos que tener un fundamento, bien construidos. O sea, la gente todoterreno va a sobrevivir, va a salir victoriosa, pero los que no son todoterrenos van a tener problemas. Van a tener problemas. Yo cuando principié a ser cristiano por la gracia de Dios, a mí me daba vergüenza pasar adelante al altar de la iglesia donde yo asistía. Solo una iglesia asistí toda mi vida y luego al ministerio. Y yo miraba a unas hermanas que salían al frente, lloraban, temblaban, se hincaban y derramaban sus lágrimas, que hasta la pintura de los ojos se manchaba la alfombra. Y a mí me daba vergüenza ir ahí porque yo no me sentía digno, porque yo no lloraba, yo no temblaba, a mí no me pasaba nada de eso. Pero le doy gloria a Dios que después pude entender, ¿verdad? Que Dios me estaba fundamentando porque los tiempos que yo iba a vivir eran tiempos difíciles, que ningún hombre los puede pasar si Dios no está con él. Entonces, estos son tiempos difíciles que la mano de Dios tiene que estar con usted todos los días, pero tiene que haber un fundamento, unos cimientos. Ahí en esa construcción se usan materiales, buenos materiales. Esas casas se hacen sobre piedra, sobre roca, y puede haber temblores, puede venir viento fuerte, puede venir lluvia y la casa no se va a mover. En Mateo 7:24 dice su palabra, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, oiga lo que está diciendo el Señor, palabras de Él, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. ¿Un hombre qué? Sabio, que edificó su casa sobre la roca. Estamos hablando de los todoterrenos de Dios. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Oiga bien, voy a volvérselo a repetir. Esto no es para el futuro, está sucediendo. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7:26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7:27. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Mateo 7:27, repetición. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción.
Daniel estaba bien fundamentado y salió con bien de todas las pruebas. Entonces, el fundamento no puede faltar. No puede faltar el fundamento. Debemos de estar nosotros bien cimentados. Bien cimentados. Primera de Corintios 3:10 dice su palabra. Conforme a la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Me encanta volver a repetir eso porque este es un rema para mi vida. Cuando yo leo esta palabra, me gusta creer que la gracia de Dios me fue dada a mí. Porque la gracia de Dios no es solo la salvación, la gracia de Dios es que se te abran las puertas, que hayan bendiciones varias en tu casa, en tu vida, y la gracia de Dios te hace tocar el corazón de las personas para que reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal, que es importante que en estos tiempos nosotros, de los todoterrenos, prediquemos la palabra de Dios, que aprovechemos estos tiempos de hablarle a los vecinos, de hablarle a las personas que hay un Dios, un Cristo que salva, sana y liberta, que presentemos a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es el tiempo de nosotros ahora, es tiempo, no necesitas un púlpito, no necesitamos una iglesia. Ahora podemos hablarle a las personas que encontremos a nuestro paso, no importa que lleves mascarilla. Alejate 1,5 metros o otro 1,5 metros y vas a hablarle el mensaje de salvación. Entonces, hablando del fundamento, el fundamento no puede faltar. No puede faltar el fundamento. Primera de Corintios 3:10, búscalo ahí en tu casa. Es bueno que seamos bíblicos. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, puso los cimientos, puso el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahora, cuando le estuve hablando de personas que pasaban a llorar, a temblar, a gritar y cuanta manifestación espiritual, es porque cuando no hay fundamento, y vienen este tipo de problemas como los que estamos pasando en estos tiempos, estas personas lo que saben hacer es lo que vinieron a hacer adelante del altar. No se paran con el fundamento de Cristo, no se paran con el fundamento de Dios a soportar y a creer con fe que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces el que tiene el fundamento puede decir: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza, pero no una manera de repetición de hablar como todos hablan, sino con todo el corazón, con toda la fe del mundo, decir: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Entonces, en 1 Corintios 3:10, que me encanta volver a repetirme esta palabra porque me alimenta. Yo me estoy alimentando, yo espero que usted se esté alimentando. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea que aquí en estos tiempos del todoterreno, si vino a pantallar a la iglesia, si vino a pantallar como cristiano, sin relación con Dios, sin fundamentarse en la roca que es Cristo, lo que va a hacer en estos tiempos va a ser llorar, va a ser echar para atrás, va a ser murmurar, va a ser dudar de las cosas de Dios. Pero por lo mismo, porque no ha puesto el fundamento que está hablando la palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es de Jesucristo. O sea, voy a poner un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que voy a poner? Llorar. Yo no estoy diciendo que llorar sea malo, llore todas las veces que quiera. Pero en estos tiempos tenemos que pararnos como hijos de Dios
con toda nuestra fuerza y con toda la fe del mundo. Ahora bien, 1 Corintios 3:12, si sobre este fundamento alguno, dice, edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. O sea, se va a ver. En estos tiempos, cuando dice que la obra de cada uno será evidente, quiere decir que se va a hacer evidente. Yo considero que Dios está dándose cuenta y está viendo el comportamiento de todos los cristianos del mundo, pero como me toca estar a mí en mi país, yo me imagino ahorita los hermanos de Iglesia Lluvias de Gracia, primero, para que no crean que voy a criticar a nadie, parados en esta gran prueba. ¿Cuál va a ser su comportamiento si son todo terreno de Dios? Y luego, como Dios no vino por una denominación, va a ver a los del hermano Cachito, ¿verdad? Los VIP, a ver si el evangelio de la prosperidad, yo predico que Dios prospera, pero bajo ciertas normas. A ver qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Frater, todos los hermanos, Dios no vino por los nombres de iglesias, Dios no vino por una iglesia, Elín, no vino por miel, no vino por todo nombre que el hombre le pueda poner. Dios viene por sus hijos en general. O sea que usted no le pertenece a un pastor, usted le pertenece a Cristo Jesús, que murió por usted en la cruz, porque Él fue el que ganó la salvación de su alma. Entonces, dice su palabra, la obra de cada uno será evidente, o sea, se va a evidenciar. Si usted está y ve a alguien con hambre y tiene cómo ayudarle y darle algo, usted va a pasar de largo porque se puede contaminar, se puede contaminar de espíritus malignos. Reprendo al diablo, pero lo reprendo en usted, porque el Señor dice que debemos de ayudar. Debemos de ayudar a los que tienen necesidad, y mayor y mejor es si lo hacemos con los de la fe, dice, ¿verdad? Entonces, si usted tiene las comodidades y tiene cómo, y ve que hay gente pobre, dele. La palabra de Dios, hermanos, dice que al pobre da, a Jehová le presta. O sea que cuando yo le doy a un pobre, le digo, Señor, me debes, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, tómelo a la manera que usted lo quiera tomar. De todas maneras, estamos hablando de los fundamentos, que va a llegar el momento, y ya está llegando, donde nos van a probar. La obra de cada uno será evidente. La obra suya y la mía va a ser evidente, porque el día la dará a conocer. El día la va a dar a conocer. Pues con fuego será revelada, con fuego, todo lo que está pasando. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Ves? O sea, ahorita muchos podemos quedar desnudos con estas pruebas. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Fíjese. Sin embargo, dele gloria a Dios por esto. Sin embargo, será salvo, aunque así como por fuego. O sea, que no está perdiendo su salvación, pero va a tener problemas. Mejor confiese conmigo que usted es un todoterreno de Dios. Entonces, existen rudimentos, y es necesario que entendamos esto. ¿Cuáles son esos rudimentos? Pero para eso leamos Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Usted es libre de opinar, usted es libre de decir, usted es libre, al fin de cuentas, quien nos va a juzgar a nosotros es Dios.
Usted no es juez ni yo soy juez. Pero leyendo esto, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia los hombres. Aquellas personas que dicen, yo iba a la iglesia, yo estaba lejos de Dios, ya no, voy a venir y voy a reconciliar, va a reconciliar con Dios. Esas son para mí. Esas cosas no deberían de existir porque Dios nunca ha dejado de ser Padre de nosotros. Y se lo puedo demostrar con el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que recibió la herencia de su padre y se fue a gastar en prostitutas, en el bingo, en jugando billar, se fue a meter a cuanta cosa del mundo, se gastó toda la herencia del padre, todo el dinero. Iba a pedir trabajo y no le daban. Entonces vino uno que se apiadó de él y tanto fue que tuvo misericordia de él, que lo puso a trabajar con los cerdos. Aquí en Guatemala les decimos coches. En México les dicen, no sé cómo les dicen, chanchos o cerdos, no sé cómo. ¿Sí? En Estados Unidos creo que les dicen, ¿cómo? Porky, ¿verdad? La cosa es que se fue a darle de comer a esos animales que para ellos en ese tiempo eran animales inmundos. Ahora ya no son inmundos porque la sangre de Cristo hasta los coches alcanzó, ¿verdad? Hasta los cerdos alcanzó. Y no es una metáfora. Entonces, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. O sea, el hijo pródigo, cuando estaba comiendo con los cerdos, se recordó del padre y levantó su mirada hacia arriba y dijo, en la casa de mi padre hasta el último servidor come mejor que yo y duerme mejor que yo. Voy y regresaré a la casa de mi padre. Va y regresa. El padre nunca fue a buscar al hijo. Lo que hacía el padre era que lo esperaba. Nunca lo fue a buscar. Nunca. Lo esperaba que llegara. Viene el hijo y regresa, y cuando regresa, y venía hediondo, asqueroso, así como nosotros llegamos hacia nuestro Padre por medio de Jesucristo y nos recibe como nosotros vamos, así, con ese amor que Dios tiene hacia nosotros. No le importa que nosotros estemos apestosos o de pecado o que por las faltas que hemos cometido. Una vez nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos abraza como al hijo pródigo y lo abraza y dice, mi hijo se había perdido pero ha regresado. Y le empieza a poner un vestido nuevo, le pone anillo, le pone sandalias y lo bañan y hacen fiesta. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, nosotros debemos de ver que Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos y debemos de acercarnos a Él. Son rudimentos que la gente, como quien dice, agarra una margarita y me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Mire, el amor de Dios es para siempre. Hebreos 6:2, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, tribulaciones, angustias, tentaciones del diablo vienen. El mundo, la carne, van a arremeter furiosamente sobre la edificación en total. Van a venir ataques de tribulaciones, de angustias, de tentaciones. El diablo también, el mundo, la carne también. La carne también. Y van a venir furiosamente sobre la edificación total, la edificación.
sobre la familia, sobre la economía, la salud, el alma, el espíritu y el cuerpo, sufrirán el embate del fuego y la tormenta. Yo sé de qué le estoy hablando. Sobre mi cuerpo han venido ataques haciéndome pedazos. He resistido, gloria a Dios, he resistido varios ataques del diablo toda mi vida y sé de lo que estoy hablando. Mucha gente, como cuando yo estaba en mi adolescencia y decía, fíjese que se murió don Rolando, don Chepe, se murió. Dice, pobrecito don Chepe se murió. Pensaba que yo nunca me iba a morir. Tarde o temprano a nosotros nos va a tocar, y ahorita nos está tocando este tiempo, y vienen tiempos terribles. Iglesia, vienen tiempos terribles. Ya el tiempo de aquellos profetas comerciantes que llegaban a hablar lo que la gente quería escuchar, eso ya se terminó. Ahora el que la tiene, y el que no, no la tiene. Vienen tiempos terribles. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Y las cosas que se pueden cambiar es a través de que nos levantemos todos en oración, en ayuno y en buscar escuchar la voz de Dios y orar para que las cosas que se puedan cambiar se cambien, pero hay cosas que no van a cambiar. Tiempos duros para los habitantes de la tierra. Cualquiera que escuche y vea esto va a decir, este está repitiendo. No, esto lo vengo diciendo yo desde hace más de 2 años aquí en nuestra congregación y en nuestra misión. Todo lo que está pasando y lo que viene. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien quiere recibir a Cristo hoy? Porque está a tiempo. Si no, usted ahí en su casa tiene familiares que no han recibido a Cristo, hábleles, llegue con ellos. Dígale que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Que es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. El Hijo de Dios, el todoterreno, nosotros los hijos de Dios no tenemos que tener miedo, porque el miedo está matando a la gente. Hay un dicho en el mundo que la gente se ríe y dice, ¿quién dice miedo tras de un palo? Yo digo, ¿quién tiene miedo detrás de Cristo? Nosotros no tenemos que tener miedo porque Jesucristo está con nosotros. Debemos de avanzar y dejar esos rudimentos. Podemos presentar a Cristo, pero nosotros que ya tenemos años de esto, somos maduros, somos todoterreno. Y no importa que venga lo que venga. Hoy en la mañana estaba yo hablando con alguien y le dije, si conmigo vienen que quieren ponerme la vacuna con chip, yo prefiero morir, pelear hasta la última batalla. Pero vienen esos tiempos donde están manipulando a la gente. Miami está lleno de torres de 5G, otros países de Europa ya tienen la 5G y tenemos que orar para que esto no entre a nuestra Guatemala. Debemos de unirnos con gente de Dios y estar en oración para detener esas obras del diablo. Así es que las características de todo terreno de Dios es el temor de Dios. Temor de Dios, conocimiento del Santo, fe, un corazón para Dios como el de David y ser parecidos a Jesús. Hoy le pido a Dios que esta palabra entre poderosamente a tu hogar, que esta palabra entre poderosamente en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, y que empecemos a despertar a este nuevo mover de Dios para la iglesia, porque hay un nuevo mover del diablo en el mundo. Pero no tengamos temor. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Que la bendición de Dios, que tus finanzas
no se detengan, que haya un río en el nombre de Jesús para que cubras tus necesidades y un poco más para que puedas compartir con los demás. Oro por la gente y la familia que nos ve en Estados Unidos y los que no son familia también, que su economía sea pujante porque son hijos de Dios y porque están entendiendo este mensaje. Oro también por la gente de Guatemala, los hijos de Dios de Guatemala, y también por los que no son hijos de Dios, para que el diablo suelte y quite esa venda, Dios, de los ojos de estas personas, para que esa venda que el diablo había puesto sea quitada por el poder de Dios, y que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor, porque está escrito que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que haya sanidad en tu casa, que haya pan en tu casa, que haya leche en tu casa, que haya vino en tu casa, que haya mosto en tu casa, que nunca falte a tu mesa, en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, para los hijos de Dios que están escuchando esta palabra, la provisión que tú necesitas y sobre todo la sanidad mental, la sanidad de tu corazón y la sanidad de tu cuerpo. Y bendigo a todos los hermanos que nos están viendo este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.